Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 22. De la misma manera que la plata de Potosí rebotaba en el suelo de España, el oro de Minas Gerais solo pasaba en tránsito por Portugal. La metrópoli se convirtió en una simple intermediaria. En 1755, el marqués de Pombal, primer ministro portugués, intentó la resurrección de una política proteccionista, pero ya era tarde. Denunció que los ingleses habían conquistado Portugal sin los inconvenientes de una conquista, que abastecían las 2/3 de sus necesidades y que los agentes británicos eran dueños de la totalidad del comercio portugués. Portugal no producía prácticamente nada, y tan ficticia resultaba la riqueza del oro que hasta los esclavos negros que trabajaban las minas de la colonia eran vestidos por los ingleses. Celso Furtado ha hecho notar que en Inglaterra, que seguía una política clarividente en materia de desarrollo industrial, utilizó el oro de Brasil para pagar importaciones esenciales de otros países y pudo concentrar sus inversiones en el sector manufacturero. Rápidas y eficaces innovaciones tecnológicas pudieron ser aplicadas gracias a esta gentileza histórica de Portugal. El centro financiero de Europa se trasladó de Ámsterdam a Londres. Según las fuentes británicas, las entradas de oro brasileño en Londres alcanzaban a 50.000 libras por semana en algunos periodos. Sin esta tremenda acumulación de reservas metálicas, Inglaterra no hubiera podido enfrentar posteriormente a Napoleón. Nada quedó en el suelo brasileño del impulso dinámico del oro, salvo los templos y las obras de arte. A fines del siglo XVIII, aunque todavía no se había agotado los diamantes, el país estaba postrado. El ingreso per cápita de los 3 millones largos de brasileños no superaban los $50 anuales al actual poder adquisitivo. Según los cálculos de Furtado, y este era el nivel más bajo del todo el periodo colonial. Minas Gerais cayó a pique en un abismo de decadencia y ruina. Increíblemente, un autor brasileño agradece el favor y sostiene que el capital inglés que salió de Minas Gerais sirvió para la inmensa red bancaria que propició el comercio entre las naciones y tornó posible levantar el nivel de vida de los pueblos capaces de progreso. Condenados inflexiblemente a la pobreza en función del progreso ajeno, los pueblos mineros incapaces quedaron aislados y tuvieron que resignarse a arrancar sus alimentos de las pobres tierras ya despojadas de metales y piedras preciosas. La agricultura de subsistencia ocupó el lugar de la economía minera. En nuestros días, los campos de Minas Gerais son, como los del Nordeste, reinos de latifundio y de los coroneles de hacienda, impertérritos bastiones del atraso. La venta de trabajadores mineros a las haciendas de otros estados es casi tan frecuente como el tráfico de esclavos que los nordestinos padecen. Franklin de Oliveira recorrió Minas de Gerais hace poco tiempo. Encontró casas de palo a pique, pueblitos sin agua ni luz, prostitutas con una edad media de 13 años en la ruta al valle de Jequitinhonha, locos y famélicos a la vera de los caminos.
Lo cuenta en su reciente libro A Tragedia da Renova Brasileira. Henry Gorksey había dicho con razón que Minas Gerais tenía un corazón de oro en un pecho de hierro, pero la explotación de su fabuloso cuadrilátero ferreiro corre por su cuenta. En nuestros días, de la Hanna Mining Co. y la Bethlehem Steel, asociadas al efecto, los yacimientos fueron entregados en 1964, al cabo de una siniestra historia. El hierro, en manos extranjeras, no dejará más de lo que el oro dejó. Solo la explosión de talento había quedado como recuerdo del vértigo del oro, por no mencionar los agujeros de excavaciones y las pequeñas ciudades abandonadas. Portugal no pudo tampoco rescatar otra fuerza creadora que no fuera la revolución estética. El convento de Mafra, orgullo de don João V, levantó a Portugal de la decadencia artística. En sus carillones de 37 campanas, sus vasos y sus candelabros de oro macizo, centellea todavía el oro de Minas Gerais. Las iglesias de Minas han sido bastante saqueadas y son raros los objetos sacros de tamaño portátil que en ellas perduran. Pero para siempre quedaron, alzadas sobre las ruinas coloniales, las monumentales obras barrocas, los frontispicios y los púlpitos, los retablos, las tribunas, las figuras humanas que diseñó, talló o esculpió Antonio Francisco Lisboa, el alejandrino, el tullidito, el hijo genial de una esclava y un artesano. Ya agonizaba el siglo XVIII, cuando el Arequindo comenzaba a modelar en piedra un conjunto de grandes figuras sagradas. Al pie del santuario de Bom Jesús de Matosinhos, obra en Congojas do Campo, la euforia del oro era cosa del pasado. La obra se llamaba Los Profetas, pero ya no había ninguna gloria por profetizar. Toda la pompa y la alegría se había desvanecido y no quedaba sitio para ninguna esperanza. El testimonio final, grandioso como un entierro para aquella fugaz civilización de oro nacida para morir, fue dejando a los siglos siguientes por el artista más talentoso de toda la historia de Brasil. El alejandrino, desfigurado y mutilado por la lepra, realizó su obra maestra amarrándose el cincel y el martillo a las manos sin dedos y arrastrándose de rodillas cada madrugada rumbo a su taller. La leyenda asegura que en la iglesia de Nossa Señora de Misericordia de Minas Gerais, los mineros muertos celebran todavía misa en las frías noches de lluvia. Cuando el sacerdote se vuelve alzando las manos desde el altar mayor, se le ven los huesos de la cara.